Muy buenas noches, bienvenidos a esta guía número 1 de la unidad 3 del curso de Derecho Mercantil y Nociones de Derecho Laboral. Para mí será un gusto trabajar con ustedes el tema de la clasificación de las normas jurídicas. Primero que nada, vamos a clasificar las normas jurídicas desde diferentes puntos de vista. El primero, nos clasifican las normas de acuerdo con el sistema al que pertenecen. Van a existir leyes nacionales o normas nacionales, como son la Constitución Política de la República de Guatemala, extranjeras o convenios. Por ejemplo, el convenio 169 en este caso, de los pueblos indígenas. Y también tenemos un derecho o normas uniformes, que son todas las normas materiales que regulan situaciones vinculadas con diversas naciones. Un ejemplo de estas normas serían las adopciones de menores. Por otro lado, tenemos desde el punto de vista de la fuente, las normas pueden ser legislativas, jurisprudenciales o constitucionales. Este derecho constitucionario es el conjunto de costumbres, prácticas, creencias adaptadas por las normas obligatorias de la conducta de una comunidad. Forman parte de los sistemas sociales, económicos y de la vida de los pueblos. En algunos casos, los pueblos originarios tienen sus propias normas. Este término jurisprudencia se usa para designar la interpretación que puede hacer, en este caso, un juez con carácter obligatorio, que se da en los procesos legales. En términos legislativos o de derecho, los jueces sientan precedentes de acuerdo con su jurisprudencia. Por otro lado, tenemos estos tipos de jurisprudencia. Puede ser la jurisprudencia contra leyem, que se produce en casos muy específicos y establece resultados que están por encima de lo escrito por la ley o en la ley. Los jueces, en este caso, están decretando una norma especial. La jurisprudencia deformante establece la aplicación de una ley en casos distintos para los cuales ésta fue promulgada. Son casos especiales y en algún momento reflejan esa idea de estar en contra de la ley. Hay jurisprudencia derogativa, que establece que determinada aplicación de la ley es inconstitucional para un caso específico, por lo que resulta inválida. Muchas de estas resoluciones las toma la Corte de Constitucionalidad en el caso de nuestra legislación. Recordemos que la Corte de Constitucionalidad es el ente máximo de nuestra legislación. De jurisprudencia plenaria, este tipo de jurisprudencia que tiene su origen en una corte o cámara plenaria. En algunos casos, en nuestra situación, nuestro Congreso decreta una norma en forma plenaria. Jurisprudencia restrictiva. Se produce cuando la interpretación restringe o limita la aplicación de una ley. Por ejemplo, las normas regulativas al COVID. Bien. Por otro lado, tenemos desde el punto de vista espacial de validez. Hay normas generales, como la Constitución para todos los guatemaltecos, y hay normas locales, códigos municipales, que en algún momento pueden ejercer cierta jurisprudencia o cierta normativa dentro de las comunidades en las que les habitamos.
También existe desde el punto de vista temporal de su validez. Hay normas o leyes que tienen vigencia indeterminada. Es decir, que desde el momento que son promulgadas, son válidas y no tienen fecha de caducidad. En cambio, las de vigencia determinada van a ser normas que tienen un periodo específico de vigencia. Por ejemplo, las normas, las disposiciones presidenciales en torno a la pandemia del COVID tienen cierta duración específica. Bueno, por otro lado, tenemos desde el punto de vista del ámbito personal de validez. Van a existir normas genéricas, ¿sí? Y también normas individualizadas. En este caso, las normas individualizadas nos obligan a los contrayentes, puede ser un contrato, puede ser el mismo matrimonio. En cambio, las normas genéricas son válidas para todos los individuos. Desde el punto de vista de su jerarquía, vemos que las normas están basadas en una pirámide en la cual encontramos la Constitución, los tratados, las leyes ordinarias, hasta las resoluciones. Todas las leyes son de tipo o están clasificadas en forma jerárquica. Para los guatemaltecos, nuestra norma fundamental es la Constitución Política de la República de Guatemala. Por otro lado, desde el punto de vista de su cualidad, tenemos las leyes positivas y las leyes negativas. Una ley positiva va a ser aquella la cual nos permite en algún punto efectuar alguna acción. En cambio, las leyes negativas, que también se conocen como leyes prohibitivas, son normas de conducta que nos imponen una prohibición. El Código Penal y la Constitución son leyes positivas, contienen nuestros derechos, mientras que algunos reglamentos contienen prohibiciones que debemos de respetar. Luego, tenemos las normas desde el punto de vista de sus relaciones de complementación. Van a haber normas primarias, que son aquellas que en sí mismas, ¿sí? En su plenitud, no necesitan de otras para lograr su finalidad. Por ejemplo, una norma de compraventa, de arrendamiento, de posesión. Mientras tanto, existen normas secundarias que son independientes, pero necesitan de la relación con otras. Por ejemplo, la iniciación, la duración y la extinción, vigencia de ciertas leyes o acuerdos. Veamos la vigencia del impuesto sobre la renta, por ejemplo, o del IVA. Podría ser un ejemplo de este tipo. Ya por último, tenemos desde el punto de vista de sus relaciones con la voluntad de los participantes, existen normas taxativas, que son aquellas que nos obligan a actuar conforme a lo que dice la ley, sin tomar en cuenta la voluntad, y las normas dispositivas. Bueno, con esto damos por finalizado este video explicativo y los invito a complementar su guía de autoaprendizaje con ejemplos de la clasificación de las normas según el derecho guatemalteco. Bien, hasta la próxima. Gusto de saludarles.
y nos vemos en la próxima.